Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos en el webinar para planificación en deportes de resistencia. Bien, como todo contenido en el área deportiva en cuanto a lo que es planificación, se deben manejar estos principios llamados los principios del entrenamiento. Todo entrenador, toda persona encargada de tener el control, ¿cierto?, de un deportista, tiene que saber sí o sí lo que conlleva cada uno de estos principios. Bien, no vamos a entrar en detalle, solamente lo podemos mencionar. Tenemos estos 10 principios, son los fundamentales para realizar una planificación y para entrenar a un deportista. Principio de supercompensación, principio de la carga efectiva, principio de la progresión de la carga, principio de continuidad, principio de reversibilidad, principio de la variedad, principio de individualización, principio de multilateralidad, principio de especificidad y principio de regeneración. Vale decir que todos estos principios están conectados o enlazados entre sí, ¿ya? Uno cita al otro. Está todo en conjunto, todo funciona en conjunto. Aquí siempre me gusta destacar uno, que es el principio de multilateralidad, que es cuando los pequeños, los deportistas de iniciación, tienen que vagar deportivamente, tener un bagaje extremadamente grande. ¿Qué quiere decir esto? Probar muchos deportes, ¿ya? Que tengan un bagaje motriz exquisito. Y luego de eso viene ya la especificidad, o mejor dicho, la especialización en el deporte que va a elegir cuando ya tenga una edad promedio apta para comenzar solamente a dedicarse a un deporte. Pero ya va a tener todas las habilidades motrices, va a tener todas las destrezas, va a tener todos sus patrones motores desarrollados, cada habilidad con la que mueve y controla su cuerpo para dedicarse al deporte que quiera. Bien. Bueno, para crear una planificación tenemos que tener en claro cuáles son los componentes o cómo se estructura una planificación. Vamos a comenzar desde lo más global, que sería una temporada. ¿Ya? Una temporada es todo el tiempo en el cual vamos a trabajar con el deportista. Independiente si hay una competencia importante, si hay dos, si hay tres. Por ejemplo, por año puede ser, la temporada 2024. O puede ser temporada 2024-2025, que tome los 2 años. Ahí cada entrenador va a llegar a un consenso, ¿cierto? Una reunión hacia dónde tienen que planificar con ese deportista. Entonces, la temporada es lo global. Dentro de esa temporada pueden haber, o tiene que haber, un macrociclo. ¿Qué es un macrociclo? Es un conjunto de donde va a estar toda la planificación y una temporada. Por lo general, en los deportes de resistencia, idealmente debiese haber un macrociclo o dos. ¿Ya? Si por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien práctico. Si por ejemplo una temporada fuese el ciclo olímpico, que el ciclo olímpico son 4 años, perfectamente podríamos tener 4 macrociclos, uno por año. U 8 macrociclos, 2 por año. O 2 macrociclos, uno cada 2 años. Ahí es de acuerdo a lo que el entrenador necesite y crea, según su metodología, según su estilo, que es lo correcto para ese deportista. Recuerden que las planificaciones son individualizadas. No existen las planificaciones grupales. Hablando en deporte de resistencia, que son individuales. ¿Ya? Entonces, macrociclo, vamos a tomarlo como
por año calendario, y para asociarlo de mejor manera vamos a asociarlo a un año, que por lo general se hace un año, ya que todas las personas siempre van a la misma carrera del año para mejorar, entonces usan todo ese lapso de tiempo para entrenar. Vamos a asociarlo a un año. Yo le digo, en el caso de los terrícolas, ya de los que no se dedican 100% al deporte, del estudiante o del trabajador, ¿ya? Mesociclo, ¿qué vendría siendo? Los macrociclos están compuestos de mesociclos. Y los mesociclos, si lo llevamos a la vida cotidiana, podríamos asociarlos a un mes. ¿Ya? Esos son los mesociclos. Los microciclos los podemos asociar a una semana. ¿Ya? Que es como se adapta o calza bastante bien, ya que todas las competencias son los fines de semana, sábado o domingo. Bien. Y la sesión es la que se hace diariamente, o sea, el día. Y en un día puede haber una sesión, pueden haber 2, 3, etc. ¿Ya? Pero todo esto que acabamos de definir no es específico. O sea, un microciclo no tiene que ser específicamente un mes. ¿Ya? Pueden ser entre 3 a 8 semanas un microciclo. ¿Ya? Perdón, un microciclo pueden ser entre 6 a 14 días aproximadamente. El mesociclo puede ser entre 3 a 8 microciclos y así va variando, ¿ya? Pero lo mejor es estructurar en la misma cantidad de tiempo para tener un orden. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? A ver, nos vamos a adelantar al mesociclo. Por esto. Los mesociclos se pueden caracterizar de cierta forma. Es decir, si se fijan en los gráficos, en el primer gráfico tenemos 3 microciclos, ¿ya? Que conforman un mesociclo. Y ahí dice que es 2:1. ¿Qué quiere decir esto? Que en este se genera una carga entrante, luego puede ser una carga de choque o una carga ya normal para el deportista, y el tercer microciclo, uno de recuperación o descarga. Eso quiere decir 2:1. 2 de carga y 1 de descarga. 3:1 serían 3 de carga y 1 de descarga, y 4:1, 4 de carga y 1 de descarga. ¿Cuál ocupar? De acuerdo a lo que usted estime conveniente. Yo aconsejo siempre el 3:1, es más cómodo por año calendario. ¿Ya? La mayoría de los meses tiene 4 semanas. ¿Ya? O mejor dicho, les puedo dar un tips. No trabajar con los meses en sí, porque los meses tienen entre 28 a 31 días. Entonces, lo mejor es trabajar con días específicos, con 28 días. Y ahí van a dar justamente 4 microciclos de 7 días cada uno. Y ahí no ocurre ninguna desorganización en cuanto a los micros o a los mesociclos que tienes calculado, y puedes trabajar perfectamente con este tipo de mesociclo que tengo acá, 3:1. ¿Ya? Bien, volvamos al primero, que era la sesión. La sesión es la que hacemos diariamente. Pueden haber sesiones simples o compuestas. ¿Cuál es la diferencia de esta? Una sesión simple es la que abarca un solo objetivo en esa sesión. ¿Ya? Un solo objetivo, ¿qué puede ser? Puede ser el objetivo de generar una adaptación en cierta capacidad condicionante, o simplemente un objetivo como ya enfocado en el ámbito técnico. ¿Ya? Se trabaja en la técnica en cierta disciplina, en cierto movimiento. Ese es el objetivo de la sesión. Esa es una sesión simple. Y una sesión compuesta es la que tiene varios objetivos, 2 o más. Podemos abarcar la mejora de alguna capacidad condicionante en conjunto con un ámbito técnico,
o de coordinación, o podemos abarcar dos mejoras en cuanto a una capacidad condicionante, abarcar dos, y eso lo van viendo de acuerdo o según la planificación del entrenador. Bueno, el microciclo, como les venía diciendo, de 3 a 14 días, tenemos 8. Tenemos 6 tipos de microciclos. El de ajuste, o de entrada o entrante, que también se le llama, que esa es una carga más o menos leve para someter al deportista o adaptarlo a lo que viene después. Por eso se llama de ajuste o entrante. El microciclo de carga es un microciclo normal, de carga de acuerdo a lo que está planificado. Una carga, podríamos decir, ni muy baja ni muy alta. El microciclo de impacto, acá ya tenemos una carga alta, por eso se llama de impacto. También lo pueden encontrar como microciclo de choque. ¿Ya? El microciclo de activación es el microciclo, o son las semanas previas a cuando yo voy a tener una competencia. Estoy activando, estoy haciendo una puesta a punto para esa competencia. Ese es el microciclo de activación. El microciclo de competición es el de la semana de competencia. El que está inserta la competencia en esa semana o en ese microciclo. Y el microciclo de recuperación, su nombre lo dice, este se utiliza generalmente, o siempre, mejor dicho, siempre luego de un microciclo de impacto o luego de un microciclo de competición, para recuperarse de esa competencia o de esa semana de choque. ¿Bien? Los mesociclos ya lo acabamos de ver, ¿cierto? Se lo expliqué. Ya. En un macrociclo tenemos que tener en consideración si vamos a utilizar una periodización simple, una periodización doble, una periodización triple o una periodización múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos enfocados a una competencia importante, a 2, a 3, etc. ¿Ya? O algunas veces vamos a una y las demás son preparatorias o para ir a ver en qué estado me encuentro, si he mejorado, las sensaciones que tengo. Pero igual eso vendría siendo una periodización simple. ¿Ya? Siempre destaquen o diferencien las carreras o los tipos de carreras. Yo les llamo carreras ABC. Las carreras de tipo A son las más importantes, a las que voy a ir a probarme, por las que estoy entrenando. Las carreras de tipo B son las que yo voy a probar sensaciones. Por ejemplo, en el triatlón específicamente, quizás voy a ir a probar cómo estoy en el sector de ciclismo, quizás en la natación o en la carrera a pie, cómo estoy en las transiciones, si mejoré algún sector en específico, etc. Y las carreras de tipo C, yo las llamo también complementarias. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, si estamos practicando o tenemos un deportista, un triatleta, las competencias de tipo C podrían ser las que compiten las disciplinas por sí solas. Una carrera de running, una carrera de ciclismo, una carrera de natación. ¿Ya? Esto es súper importante. Los modelos de planificación. Existen diversos modelos, pero ¿de qué dependen estos? ¿De qué depende su elección? Esto lo elige obviamente el entrenador, no el deportista. Ojo con eso. Depende de la experiencia, del nivel y de la característica del deportista, como también de la competencia en la cual vamos a entrenar, si es de larga distancia, de corta distancia, de media distancia, si requiere mucha intensidad, si requiere más resistencia aeróbica, si requiere, dependiendo de la zona en la cual yo voy a competir. Y de acuerdo a eso, de acuerdo también de la, como dice acá, de la experiencia del deportista, se refiere al bagaje que tiene detrás, así ya ha entrenado este tipo de deporte de resistencia o de qué otro deporte viene, porque puede venir de un deporte colectivo, puede venir de un deporte de contacto, puede haber sido velocista. Entonces todo eso yo tengo que saber para ver cómo voy a entrenar al deportista. Voy a mencionarles
los tres más comunes o más utilizados, que es la planificación tradicional, la inversa y la planificación ATR. La planificación tradicional, si ustedes se fijan, observemos acá la planificación tradicional y la planificación inversa. Fíjense que cada una tiene tres bloques. Las columnas me estoy refiriendo. Tiene una que dice básico, que es el periodo base, el otro el periodo específico y el otro el periodo competitivo. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué quiere decir esto? La línea o la flecha discontinua roja hace mención a la intensidad y la flecha azul hace mención al volumen. Entonces, si yo estoy en una planificación tradicional, se comienza con bastante volumen y va disminuyendo a medida que nos acercamos al periodo de competición, y con la intensidad pasa lo contrario. Comenzamos de baja intensidad hacia alta intensidad. Entonces al final, cuando ya llegamos a la competencia, nos encontramos con poco volumen de entrenamiento, pero a mayor intensidad o a alta intensidad. Ocurre lo contrario con la inversa. Partimos de bajo volumen hacia más volumen y partimos de alta intensidad hacia menor intensidad. ¿Ya? Y el ATR, que esto es interesante. El ATR, ¿cuándo se utiliza? Perdón, lo otro no mencioné cuándo se utiliza. La planificación tradicional conviene utilizarla con un deportista principiante, con un deportista que va a una carrera de corta distancia. Pensemos en un 5K, si hablamos de running, si hablamos de triatlón en un sprint o en una competencia de debutantes, porque vamos a terminar con bajo volumen y alta intensidad. En cambio, la planificación inversa, acá tiene que tener experiencia el deportista, ya tiene que haber pasado por este otro método también, planificación tradicional. ¿Para qué? Para poder, no podemos entrenar a una persona principiante acá. ¿Por qué? Porque comenzamos con alta intensidad. ¿Ya? Entonces, si tenemos una persona que nunca ha hecho deporte, no podemos partir así. Tenemos que generarle una base aeróbica. Sería la planificación tradicional. Por eso la inversa es para deportistas experimentados y también idealmente para los que se dedican a la larga distancia. Como un maratón, como un medio maratón, si hablamos en running. En triatlón puede ser medio Ironman o Ironman. En ciclismo, carreras de sobre 100 kilómetros, 80, ¿ya? Y el ATR, el ATR es muy similar a todo esto, pero en estas planificaciones anteriores nosotros hablábamos de un macro. Todo esto se genera en un macro ciclo, todo este proceso en un macro ciclo. El ATR podríamos decir que son mini macrociclos. En un mesociclo, o en un microciclo, yo puedo tener todo eso que hice en el macro, lo puedo reducir y hacerlo solamente en una o en 2 semanas, dependiendo de la cantidad de competencias que tenga el deportista. Esta planificación se recomienda también para deportistas experimentados y para los que tienen muchas competencias de manera reiterada. Cada 1, cada 2 semanas, cada 3 semanas. Y que cada competencia sea importante. O sea, en todas tengo que rendir al 100 o a mi máximo estado de rendimiento posible. Entonces se hacen mini macrociclos para que se entienda, ¿ya? En un microciclo ocurren ahí todos esos periodos, los trabajos de básico, los trabajos específicos, los trabajos competitivos, se reducen, ¿ya? Esa es la idea del ATR. Se acumula, que sería la resistencia, por eso es la A, se transforma, que sería lo específico, y se realiza, que sería ya los días de competencia, ¿ya? Con más detalle, esto lo podríamos ver en otra oportunidad. ¿Bien? Método de cuantificación. También, la elección depende de las condiciones e implementación que tenga el deportista, ¿ya? Y el método que el entrenador estime conveniente. Acá, para cuantificar, también tenemos que ver todos los instrumentos, ¿cierto? Los implementos que tenga
aquel deportista. Carga de entrenamiento. Aquí hay mucho... hay un error común de que todas las personas, o la mayoría de las personas, piensan que la carga de entrenamiento se refiere, o lo asocian, mejor dicho, lo asocian solamente a la intensidad del entrenamiento o al volumen del entrenamiento. ¿Ya? Pero la carga de entrenamiento les debo contar que posee 5 factores. Frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? ¿Cuánto entreno o cuántas veces entreno en el microciclo o en la semana, como lo habíamos dicho? 3 veces, 4, 5, etc. El volumen. ¿Qué es el volumen? Es la cantidad total, ya la puedo cuantificar en los micros, en los mesos, en el macro, de esa disciplina que voy a entrenar. Se puede medir en tiempo o en distancia, ¿ya? En metros o en kilómetros, que sería la distancia, y en tiempo se puede en segundos o en minutos o en horas, ¿ya? Y la duración, no confundir con el volumen, porque la duración es la duración de la sesión en sí, ¿ya? Es la duración sumando las pausas también. Todo lo que dura la sesión, ¿ya? Con el calentamiento, la fase central o la parte principal y la soltura o la vuelta a la calma. Y la intensidad es en qué zona estoy trabajando en dicha sesión, ¿ya? Cuán fuerte me estoy moviendo. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, ritmo umbral, ritmo tempo, ritmo resistencia, ritmo de VO2 max, etc. Y la densidad es muy interesante. Con la densidad, que pocos también la utilizan o lo asocian a la carga de entrenamiento, es la relación que tiene la duración de la repetición, ese estímulo de la repetición, versus la pausa. Por ejemplo, si yo tengo un ejercicio 2:1 con densidad 2:1, quiere decir si la repetición dura 1 minuto, yo voy a tener 30 segundos de pausa. Eso es 2:1, la mitad. ¿Ya? Si fuese 1:2 la densidad, yo tendría 1 minuto de ejercicio por 2 minutos de pausa. Y esa relación cambia la carga de entrenamiento, porque es muy distinto que la repetición dure 1 minuto, independiente de la zona, a descansar 30 segundos, o descansar 1 minuto, o descansar 2 minutos. Eso influye en la carga. Entonces, recordad siempre, la carga de entrenamiento tiene 5 factores: frecuencia, volumen, duración, intensidad y densidad. ¿Ya? Creo que lo repetí. A ver, frecuencia, volumen, duración, intensidad y densidad. Ahí sí. Métodos de cuantificación. Tenemos el RPE, ¿ya? Que es la escala de percepción de esfuerzo, de 1 a 10, ¿ya? Porque 0 sería reposo. Esto, claro, 1 siendo un esfuerzo muy, muy sencillo y 10 un esfuerzo máximo. Entonces, esta escala de percepción de esfuerzo, nunca dejar de utilizarla, tanto como el entrenador como el deportista, porque podemos tener todos los datos, toda la tecnología posible, pero siempre la sensación, la de mi cuerpo, es la que nos va a guiar o a ver si estamos bien en el esfuerzo, ¿ya? Sensación 1, entonces, como dije, esfuerzo mínimo. Sensación 5, ni fuerte ni rápido, un ritmo cómodo, un ritmo en zona tempo, ¿ya? Ni fu ni fa. Y sensación 10, el mayor esfuerzo posible. Y eso lo tengo que cruzar idealmente. Bueno, si no tengo tecnología, si no tengo reloj, si no tengo potenciómetro, etcétera, 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 yo tengo que saber o controlar mi cuerpo y medir las sensaciones en base a mi percepción de esfuerzo. Si mi entrenador me dice, corre 30 minutos en un esfuerzo 2-3, yo sé que es una actividad de baja intensidad. ¿Ya? Vatios. Esto se utiliza generalmente en el ciclismo o en el sector de ciclismo si hablamos de triatlón. ¿Ya? ¿Qué son los vatios? Es la fuerza, ¿cierto?, que ejerzo sobre los pedales y me da
me da una intensidad exacta, ¿ya? En vez de medirlo con frecuencia cardíaca o en vez de medirlo con velocidad, me da el esfuerzo, la intensidad exacta que yo requiero. ¿Por qué? Porque aunque estemos en subida o en bajada, los vatios, si yo digo que sean 100 vatios, voy a ir en 100 vatios cambiando el desarrollo, ¿cierto? Cambiando la cadencia y voy a mantener esos 100 vatios. En cambio, si yo le digo a una persona que mantenga 20 km por hora y tiene un terreno con desnivel, va a ir a 25, a 30, a 15, le va a costar mantener los 20 km por hora porque es distinto ir 20 km por hora en plano que ir 20 km por hora en subida. Entonces lo más exacto serían los vatios. Lo mismo pasa con el pace, con el ritmo, en el trote. Por eso en el trote ahora se está también utilizando mucho el tema de vatios. Porque los ritmos, si yo lo entreno en un terreno plano o lo entreno en una pista, no habría problema. Porque puedo mantener los ritmos y el viento no me afecta tanto como en el ciclismo. Pero con potencia también puedo mantener de mejor manera la intensidad y un trabajo más específico, más de calidad. ¿Ya? Y frecuencia cardíaca, ¿por qué no la coloqué acá? Se lo explico de inmediato. Porque la frecuencia es muy variable, ¿ya? Tiene muchos factores que interceden en su representación. Calor, hidratación, estrés y además también tiene una representación tardía. Si yo hago esfuerzos largos y continuos, no habría problema porque me estaría marcando bien entre comillas, ¿cierto? Pero si no hay efecto del calor, y también está, acuérdense que está el drift cardiovascular, que no quiero entrar tanto en detalle, pero el drift cardiovascular, ¿qué es? Es cuando yo hago un esfuerzo prolongado y mi frecuencia cardíaca empieza a subir constantemente. ¿Debido a qué? Para igualar el gasto cardíaco que tenía en un principio. No voy a entrar más en detalle, búsquenlo si lo quieren aprender. Drift cardiovascular, ¿ya? Y el ejemplo, bueno, y lo último, ¿por qué no utilizo frecuencia? Pues no recomiendo utilizarla porque si yo hago esfuerzos de alta intensidad, cuando estoy haciendo el esfuerzo, por ejemplo, esfuerzos de 20, 30 segundos, la frecuencia no me va a subir porque es muy corto el lapso de tiempo. Me va a subir cuando yo esté descansando. Entonces nunca supe a cuánta frecuencia iba en el momento en que realicé ese sprint o ese estímulo de alta intensidad. No es viable la frecuencia, ¿ya? Pero sí la pueden utilizar de manera complementaria con todos estos datos que le acabo de mencionar acá para ver, por ejemplo, en las pausas cuánto se demora en bajar la frecuencia en su estado no basal, pero en un estado estable, ¿ya? Y si va acorde a los ritmos. Ese también es un muy buen indicador. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, en la cuantificación para triatlón. Acá hablamos de los ecos en triatlón. ¿Qué son los ecos? Son equivalentes de carga objetivo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Esta es la única manera que yo puedo cuantificar para planificar en triatlón. ¿Ya? Aquí no puedo cuantificar ni por trims, ni por TSS, que no los mencioné, pero es lo que se utiliza en distintas herramientas como Training Peaks, como Endurance Tool, ¿ya? Los TCS, bueno, voy a hablar de los TCS, que es lo más común. Los TCS se asocian a los vatios, están creados para el ciclismo preferentemente, pero se puede usar también en el running, ya que en el running también se está trabajando con potencia. Pero ¿qué ocurre con la natación? No se puede, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Jonathan Esteves con Roberto Cejuela en conjunto crearon este método ECOS que asocia las tres disciplinas del triatlón, que sería natación, ciclismo y carrera a pie. No se pueden cuantificar por separado porque al momento de la carga diaria o carga semanal, ¿cómo vas a saber qué carga tienes diariamente? La única manera de juntar peras con manzanas es con este método. Y aquí te lo explico. Para cuantificar, se centraron en la dificultad técnica de cada disciplina, en el daño muscular que genera cada una, en la densidad de esfuerzo y en el coste energético. Hicieron una sumatoria con diversos estudios y se generó un coeficiente relativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a la carrera a pie, que generó el 1, ya el 100%,
La carrera a pie se generó como el 100%, el ciclismo el 50% en base a lo que es carrera a pie y la natación el 75% en base a la sumatoria de todo, ¿verdad? Entonces, según esto, se creó ese coeficiente relativo como un factor. ¿Para qué? Para multiplicar la zona de entrenamiento. Vámonos al cuadro izquierdo. Acá en el cuadro izquierdo, bueno, aquí están las zonas, las pueden evidenciar, ¿cierto? Y ver la definición de cada una. Pero acá tenemos 8 zonas, que son las mismas que yo trabajo también, 8 zonas. Cada zona tiene un coeficiente. Ya, zona 1 tiene el 1, pero fíjense que de la 5 ya cambia el factor. No es el mismo de la zona. Zona 5 tiene factor 6, zona 6 tiene factor 9. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Para utilizar toda esta fórmula que aparece acá, yo necesito multiplicar los minutos que pasé en esa zona por el coeficiente de la zona por el coeficiente relativo de la disciplina. Por ejemplo, 20 minutos en zona 2 serían, esta es la zona 2, 20 minutos por 2 serían 40. En carrera a pie por 1 serían 40, sería la carga de eco. Y ahí ustedes ven que 20 minutos en zona 2 no es lo mismo en carrera a pie y en ciclismo. En ciclismo sería 20 y en carrera a pie sería 40. Y ahí lo pueden juntar recién a esta fórmula que se ve todo muy simple, pero claramente hay estudios detrás para llegar a estos resultados. Y ojo que por efecto de transición, si se estarán preguntando qué era esto, el más 0,1 al ciclismo sería 0,6 por efecto de transición, por realizarlo post natación. Si yo hago un ciclismo post natación no se multiplicaría por 0,5, se multiplicaría por 0,6 porque se le agrega este 0,1. Y en la carrera a pie sería lo mismo. Si hago una transición 2, si entreno carrera a pie post ciclismo, le agrego más 0,15. O sea, en vez de multiplicar por 1, tengo que multiplicar por 1,15. ¿Ya? Para hablar de los ecos necesitaríamos bastante tiempo para mostrar todos los gráficos, todos los ejemplos de cómo llegar a esa carga, de cómo se van dando los gráficos juntando las tres disciplinas y también una por separado para que vean que esto, pero pensando en el triatlón claramente, que el triatlón es todo un conjunto, no son las disciplinas por separado. Ya, así que por ahí tengo otro curso en el cual explico específicamente lo que es cuantificar con ecos para triatlón, que recuerden que es la única manera de cuantificar en este deporte, ya que mezcla tres disciplinas que no tienen que ver nada una con la otra, ¿ya? No pueden cuantificar por las tres por separado y juntar, no se puede, ¿ya? Y con eso llegamos al final de este webinar, así que espero que haya sido de tu agrado. Cualquier consulta, escríbeme, está mi Instagram por ahí en las diapositivas, entrenador Paulo Lepe, me encuentras en Instagram, canal de YouTube Solo Pienso en Tri, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.